Por varias semanas, 3 semanas, hemos estado estudiando este tema de la mayordomía, y es un tema, como les digo, fuerte, pero es un tema bien simple. Dios nos ha dado una responsabilidad como cristianos de administrar fielmente sus posesiones. La Biblia dice que de Jehová es la tierra y toda su plenitud, Salmos 24:1. Entonces, todo lo que en la tierra hay, que Él ha puesto en nuestras manos, es nuestra responsabilidad de administrarlo fielmente. Y si ven la descripción de lo que es la mayordomía, es algo muy simple, un concepto muy simple, es un concepto que se usa aquí en la tierra cuando tú trabajas para una empresa. Es el manejamiento, la gerencia de la propiedad de otra persona, sus finanzas, sus asuntos domésticos. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesús ha designado a todos los cristianos a ser sus mayordomos. ¿Okay? Entonces vamos a mirar un video rápidamente, y el video solamente es Mateo 25, 14 al 30. En vez de leerles el texto que estamos usando como base, este video va a leerles, va a hacer una actuación de la parábola de los talentos, y esa parábola es la base de lo que hemos estado estudiando por varias semanas. ¿Okay? ¿Si puedes poner el video? Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de plata, a otro 2,000 y a otro 1,000, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se marchó. El que había recibido 5,000 monedas negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que había recibido 2,000 ganó también otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Mucho tiempo después, el señor de aquellos siervos volvió y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas se presentó, le entregó otras 5,000 y dijo: Señor, tú me entregaste 5,000 monedas y con ellas he ganado otras 5,000. Aquí las tienes. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. El que había recibido las 2,000 monedas dijo: Señor, tú me entregaste 2,000 monedas, y con ellas he ganado otras 2,000. Aquí las tienes. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero el que había recibido 1,000 monedas llegó y dijo: Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges lo que no esparciste. Así que tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su señor le respondió: Siervo malo y negligente, si sabías que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, más los intereses. Así que quítenle esas 1,000 monedas y dénselas al que tiene 10,000, porque al que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aun lo poco que tiene, se le quitará. En cuanto al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Este es Mateo 25, 14 al 30, es el simple texto bíblico en una actuación. Y cuando tú ves eso y cuando yo veo eso, es algo fuerte, es algo que el Señor nos ha dejado para amonestarnos. Y la salvación no es por obras, hermanos. Ustedes saben eso, es 100% por fe en Cristo Jesús,
si nosotros simplemente nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en lo que Jesús hizo en la cruz y en su resurrección como pago, Él nos salva. No hay obras, no hay nada que hacer más que creer. Aún así, esto es una responsabilidad que tenemos como cristianos y un día vamos a rendir cuentas a nuestro Señor con las cosas que Él nos ha encargado. En 2 de Corintios 4, acuérdense que ya se ha predicado, que lo que Pablo dice es que ahora bien se requiere de los administradores que cada uno se haya hallado ¿qué? Fiel. Y no sé ustedes, pero mi actitud a escuchar estas cosas es: Señor, ayúdame, porque Señor, yo te fallo todos los días y a veces hay cosas que ni me acuerdo y necesito de tu gracia cada día, necesito las fuerzas para poder responderte y ser un buen administrador de las cosas que tú me has dado. Y no solamente necesito esa gracia para actuar, pero necesito la gracia de Dios para perdonarme cuando le fallo a mi Señor. Entonces, una pregunta: hasta el momento que hemos estado estudiando este tema, ¿cuáles son las mayordomías específicas que hemos visto? Si miran aquí en la pantalla, ya hemos estudiado por lo menos 4 mayordomías, 4 áreas de administración que Dios nos ha dejado. ¿Okay? Hemos estudiado ya que tenemos una responsabilidad de administrar los dones espirituales que Dios nos ha dejado. También que nuestro tiempo pertenece a Dios, tenemos una responsabilidad de administrar bien el tiempo. Luego nuestras posesiones, eso es lo que estudiamos hace 2 semanas, nuestras finanzas pertenecen a Dios, tenemos que administrarlas fielmente. Luego nuestros cuerpos, no hemos desarrollado eso con profundidad, pero hemos estudiado que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, es pertenencia de Dios y tenemos que ser fieles. Ahora, para el día de hoy, la razón que les leí Mateo 28 es porque hay otra cosa que Dios nos ha dado y eso es lo que vamos a enfocarnos el día de hoy, y ese es el Evangelio, el mensaje del Evangelio, y con ese Evangelio hacer discípulos para nuestro Señor Jesucristo es un encargo que Jesús nos ha dejado, y es algo que quisiera enfocarme esta tarde, quisiera desarrollar. Hay que poner a un lado todo lo que hemos ya tocado y enfocarnos solamente en este punto. El Señor Jesucristo nos dejó un mensaje, y ese mensaje se llama el Evangelio. Son las buenas noticias que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, que fue sepultado, resucitó el tercer día, y todo eso fue conforme a las Escrituras. 1 de Corintios 15, 3 al 4. Entonces, ese mensaje de que Jesús murió, que Jesús resucitó y que Jesús pagó nuestra deuda en la cruz, es un mensaje que para una persona que reconoce que es pecadora, que reconoce que ha ofendido a Dios, son las mejores noticias del mundo. Si tú estás aquí y tú has pasado en algún momento en tu vida por ese sentir de que tú sabes que te mereces ir al infierno, como yo he pasado por ese momento, tú sabes que ese es el mejor mensaje, porque cuando tú crees, cuando tú confías en Jesús, tus pecados son lavados y tú eres perdonado. Entonces, esas mejores noticias del mundo no son solamente para nosotros, son noticias que transforman vidas. En Romanos 1:16 Pablo dice: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Entonces, este mensaje es un mensaje que transforma vidas, almas, familias enteras. Y Pablo dice que ese mensaje lo tenemos en tesoro, es un tesoro que lo tenemos en vasos de barro. ¿Okay? Entonces, el Evangelio es un tesoro y lo tenemos dentro de nosotros en estos vasos de barro, porque nosotros fuimos hechos de barro, 2 de Timoteo 4:7. Y Pablo le dijo también a Timoteo: guarda ese depósito. ¿Cuál es el depósito? El Evangelio, el buen depósito por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Entonces, ¿cómo es que uno toma ese Evangelio, ese mensaje de la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección, y cómo toma ese mensaje y hace discípulos con ese mensaje? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo es que eso ocurre?
Y la manera más simple de explicarles cómo ocurre ese proceso es señalándoles a lo que Jesús hizo cuando Él estuvo en esta tierra. Nuestro Señor Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, comenzó a predicar el Evangelio. ¿Okay? Mateo 4:17. Desde ese entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue su énfasis, ese fue el énfasis incluso de Juan Bautista, antes que venga Jesús: arrepentíos y crean en el Evangelio. Y todo señalaba a un futuro Mesías, a un futuro Salvador, que tenían que preparar sus corazones para recibir. Y ese Mesías fue Jesús. Entonces cuando Juan Bautista lo ve, dice: he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces esas personas que recibieron el mensaje de la salvación en Jesucristo, que se arrepintieron, Jesús no los dejó a valerse por sí mismos. Él los unía en grupos pequeños y Él los discipulaba. Discipular significa simplemente hacerlos aprendices, hacerlos pupilos, seguidores, hombres y mujeres que no solamente escuchan y siguen a su maestro, pero se hacen como Él. Entonces Jesús tuvo ese ministerio de juntar y reunir a sus discípulos, a los que creían. Él en las multitudes predicaba el mensaje del Evangelio del arrepentimiento, pero en las noches Él estaba con un grupo pequeño. Incluso una vez vinieron a tocarle la puerta: Jesús, te busca tu mamá y tus hermanos. Y Jesús dijo, porque tenía a sus discípulos alrededor de Él, dijo: mi padre y mis hermanos, Lucas 8:21, son aquellos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entonces en esos grupos pequeños esas personas se enfocaban en hacer preguntas, se enfocaban en conocer su carácter, cómo Él pensaba de las cosas, qué es lo que Él amaba, qué es lo que Él odiaba. Y Él no solamente tuvo, vamos a decir, alrededor de 70, pero tenía 12 hombres que Él pasaba tiempo con ellos, más tiempo, más exclusivamente. Sus nombres los puedes encontrar en Mateo 10, 2-4. Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Entonces Él pasó 3 años y medio trabajando con estos hombres, comiendo con estos hombres, caminando en las calles, viajando, enseñándoles. Ellos vieron no solamente su enseñanza, sus conversaciones, pero otra vez ellos vieron cómo Él interactuaba con las personas, sus actitudes. Él les enseñaba la palabra, oraba con ellos. Entonces esa relación que Jesús tuvo con esos 12 hombres se hizo el modelo para este concepto de hacer discípulos. Este es el concepto que estamos enseñando esta tarde. Y lo que Jesús nos enseña, hermanos y hermanas, es que un discípulo no nace. El hecho que tú nazcas de nuevo, que tú entregues tu vida a Jesucristo, no eres áuticamente desarrollado como un discípulo. Ese discípulo se tiene que hacer por medio de ese mismo proceso que Jesús hizo con esos 12. Entonces avanza 3 años y medio, ¿okay? Y llegas a Mateo 28, ¿okay? Y estas son las últimas palabras de Jesús a sus discípulos. Él ya ha modelado cómo hacer discípulos, cómo estar juntos y cómo intercambiar y cómo instruirles, cómo se debe hacer un discípulo. Y ahora, después de darnos ese patrón, Él los va a instruir a sus 12 y a todos los discípulos de Jesucristo que ellos deben hacer lo mismo. Miren por favor Mateo 28:17. Jesús los había llamado a Galilea. Versículo 16. Ahí tenían una cita para reunirse. Esto es ya después que Jesús ha resucitado. Y cuando le vieron, dice, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, lo que estoy a punto de decirte, lo digo con toda la autoridad que el Padre me ha dado. Autoridad sobre el cielo y la tierra. Por tanto, dice, id, ¿y qué? Sí, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
paremos ahí. ¿Cómo se llama este mandamiento? Tiene un nombre específico. La Gran Comisión. ¿Okay? Y lo interesante es que Él no dice, háganse monjes. ¿Okay? En el versículo 19, Él dice, por tanto, id. Eso literalmente está estructurado habiendo oído. En el curso normal de tu vida, ya tú habiendo oído, viviendo tu vida, haz discípulos. Entonces, ese es nuestro encargo. Por eso es que digo, esta es una mayordomía, esta es una administración que Dios no solamente ha dado a sus discípulos, porque ellos no llegaron a los fines de la tierra, pero a todos los que en cualquier momento han creído en Él. ¿Okay? Y desde el principio, Él les dijo que esto es lo que ellos iban a dedicar. ¿Se acuerdan cuando Jesús los llamó? Les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. ¿Se acuerdan? Entonces, desde un principio los voy a entrenar, pero después ustedes van a salir y van a captar hombres, van a discipular hombres. La instrucción aquí en el versículo 19, hacer discípulos, es un verbo, es un mandamiento, es plural. Y lo que Jesús está diciendo a ellos y a nosotros es simplemente que debemos producir o reproducir aprendices, pupilos de Jesús. ¿Cómo es que eso ocurre? Es bien simple. El mensaje del Evangelio les da vida, los engendra, y los mandamientos de Jesús, empoderados por el Espíritu Santo, los desarrolla y los lleva a la madurez. Por eso es que en el versículo 20 Jesús dice, enseñándoles, ya que han creído por medio del Evangelio, ya que han sido bautizados, ahora enseñándoles que guarden todas las cosas. Es un proceso que os he mandado, y he aquí, no lo vas a hacer solo, dice, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Últimas palabras de Jesús. Ya les modeló lo que yo hice, ustedes hagan lo mismo. ¿Verdad? Está muy claro. Ahora, lo que quiero desarrollar con ustedes esta tarde es que en muchas maneras la iglesia contemporánea en Estados Unidos, no sé cómo son las cosas en otros países, en algunas maneras, quizás en muchas maneras, hemos fallado. ¿Por qué? Porque por lo regular no estamos enfocados en el crecimiento espiritual de individuos, el crecimiento espiritual de familias. El liderazgo espiritual, el liderazgo de la iglesia muchas veces no se ha enfocado en cada miembro, en cada persona, para ayudarle a desarrollarse espiritualmente. Muchas veces los miembros de la iglesia tampoco se han enfocado en su propio crecimiento y desarrollo espiritual, no han buscado ayuda en esas áreas de debilidad. ¿En qué se ha enfocado la iglesia en los últimos 100 años? Servicio dominical, lo que estamos haciendo ahorita, programas, eventos, edificios, finanzas, no en específicamente hacer discípulos. Ustedes lo pueden ver, ¿okay? Y hemos enfocado en esas cosas, hemos creado eventos y hemos enchufado a personas en ministerios donde no tenían los dones de servir. Y la gente sí ha recibido un beneficio, ¿ok? Pero lo que ha hecho todos nosotros y muchas personas antes de nosotros, hemos espigado un beneficio. ¿Qué significa espigar? Hemos recogido las espigas, hemos recogido lo que ha quedado atrás de la siega. Y por eso es que la iglesia actual es una iglesia inmadura. La única instrucción directa que llega a la vida de cada hombre y mujer es el sermón del domingo. Y si ese sermón no es bíblica y no está bañada en oración, entonces en realidad no ayuda al individuo. Y es algo importante la predicación del domingo en la mañana, pero escúcheme esto, por favor, no es suficiente para toda área de crecimiento del cristiano. No lo es. La enseñanza dominical, el sermón dominical, lo voy a repetir, es importante, es de edificación cuando es hecho correctamente, pero no es suficiente para ayudarnos a crecer en toda área de nuestras vidas espirituales. Jesús no hizo eso. Jesús no se enfocó
en solamente un mensaje a la semana y luego llenar el calendario de eventos. Él se enfocó en ¿qué? En individuos. Él se enfocó en la mujer samaritana. Él se enfocó en el endemoniado de Gadara. Él se enfocó en Zaqueo. Él fue donde ellos estaban. Él trabajó con ellos ahí en su necesidad. Y Jesús lo hizo con muchos otros ejemplos de personas. Ahora Jesús regresa al cielo. Él manda a su Espíritu Santo. ¿Okay? Y la iglesia nace en el libro de Hechos, capítulo 2. Y ellos, ¿en qué se enfocan? En lo mismo, en los individuos, en las familias. Ellos no tenían que lidiar con edificios, estructuras, programas. La Biblia dice en Hechos 2:46 que ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día, partían el pan casa por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón, alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo, y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Se enfocaban en estar juntos, en comer juntos, en ministrar al individuo, a las familias, casa en casa. Y uno de los mejores ejemplos de lo que hacía la iglesia primitiva es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre que hacía discípulos, pero su enfoque de él tampoco era en una prédica una vez a la semana. No estoy diciendo que es algo malo, acuérdense, es algo importante, pero no es lo primordial. En Colosenses 1:28, escuchen lo que dice Pablo acerca de cómo él ministra a las personas. Esta es la iglesia primitiva. Hablando de Jesús, él dice: ¿a quién anunciamos? Anunciamos a Jesús, amonestamos a todo hombre, enseñamos a todo hombre en toda sabiduría, ¿a fin de qué? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Dice: yo me esfuerzo en enseñar, en amonestar, en trabajar con cada individuo, porque mi deseo, mi meta es presentar a cada individuo maduro en Cristo. Y luego dice: para lo cual yo trabajo también luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Todas mis energías, yo las invierto en ministrarle al individuo y presentar a cada individuo maduro en Cristo. ¿Estoy diciendo que los programas, los eventos, los edificios son algo malo? No. ¿Estoy diciendo que tengo todas las soluciones para los problemas de la iglesia? Absolutamente no. Lo que estoy diciendo es que conforme una iglesia crece, necesita estructura, necesita programas y eventos, pero que eso no puede hacerse nuestro enfoque principal. No puede ser, tiene que ser el individuo. Y muchos hoy en día dicen: pues eso es imposible porque la iglesia es muy grande y no podemos enfocarnos en cada persona. Pero yo no creo que es así, hermanos, con toda honestidad. En una escuela, vamos a decir un high school, ¿okay?, de miles de estudiantes, que tienen tantas cosas y tantos niños. Yo sé, porque lo he visto ocurrir especialmente en algunas high schools en Pomona, donde llegan nuevos administradores, llegan nuevos maestros y cambian la cultura de una iglesia, y con el propósito de trabajar con el individuo, con el propósito de trabajar con un estudiante, contratan más maestros, comienzan programas de mentoría, contratan tutores, hacen clases más pequeñas, todo con el deseo de trabajar con el individuo. Y tú ves, por ejemplo, y lo digo porque cuando mis hijos estaban en high school en Chino y Pomona, tú veías que muchos de esos muchachos saliendo de ciertas high schools en Pomona estaban saliendo directo a la universidad. ¿Por qué? Porque había un esfuerzo grande en trabajar con los muchachos individualmente. Obviamente los que no querían, nada pasaba, pero los que querían estudiar no pasaban por desapercibidos. Entonces yo estoy convencido que no es imposible cambiar el enfoque de la iglesia, no es imposible llevar a trabajar con individuos y no hacernos solamente de eventos y de prédicas a todas las personas a la vez únicamente. Podemos hacer cambios si nos vamos renovando nuestro pensamiento con la palabra de Dios. Ahora les quiero dar un gran ejemplo que existe, algo que ocurrió hace varios años. Hay una iglesia en Illinois, como a una hora al oeste de Chicago, que se llama Willow Creek Church, y es una de las iglesias más grandes en los Estados Unidos.
y es una mega iglesia, y es una iglesia que tiene su pastor que se llama Bill Hybels, que se han dedicado al movimiento de crecimiento de iglesias, han involucrado mucho recurso en programas, eventos, campañas, grupos pequeños, y sin embargo ellos admitieron un error. Ellos eran un ejemplo para muchas iglesias en Estados Unidos, porque ellos tenían encima de esas ideas de crecimiento de iglesia, tenían una existencia de como 20,000 personas que llegaban cada semana a la iglesia. Y en un artículo alrededor del 2007, escuchen lo que dice acerca de la iglesia Willow Creek. Ellos admitieron un error. Y les voy a leer del artículo, ¿ok? ¿Se arrepiente Willow Creek? Este es un artículo que ustedes lo pueden encontrar en el internet. Es de la revista Christianity Today, alrededor de 2007. ¿Se arrepintió Willow Creek? ¿Cómo la iglesia más influyente de Estados Unidos ahora dice que cometimos un error? El artículo dice que la iglesia Willow Creek ha sido una de las iglesias más influyentes de Estados Unidos durante los últimos 30 años. El artículo dice que la filosofía del pastor Bill Hybels es esta, que la iglesia debe ser una caja grande con programas para las personas en todos los niveles de madurez espiritual, para que consuman, para que participen, y esta visión ha impactado a todas las iglesias evangélicas en el país. Entonces, dice el artículo, ¿qué sucede cuando los líderes de Willow Creek se ponen de pie y dicen, hemos cometido un error? Y luego explica. No hace mucho, Willow Creek publicó los resultados de un estudio cualitativo de varios años de su ministerio. Básicamente querían saber si los programas y las actividades de la iglesia realmente ayudaban a las personas a madurar espiritualmente, y querían saber cuáles no. Y los resultados, Bill Hybels calificó como resultados estremecedores y alucinantes. Estuvo impactado el pastor con lo que él descubrió de estos estudios, que si estos programas en realidad ayudaban a las personas a conocer a Cristo mejor. Entonces dice el artículo, habiendo puesto tantos de sus huevos en la canasta de la iglesia impulsada por el programa, tú puedes comprender la sorpresa cuando la investigación reveló que, entre comillas, el aumento de los niveles de participación en este conjunto de actividades no predice si alguien se está volviendo más un discípulo de Cristo. No predice si aman más a Dios o aman más a las personas. Entonces ellos descubrieron que el hecho que estén involucradas las personas no significa que están creciendo, no significa que aman más a Jesús. Entonces, hablando en una conferencia de liderazgo, Bill Hybels resumió los descubrimientos de esta manera. Hemos invertido millones de dólares pensando que realmente ayudarían a nuestra gente a crecer y a desarrollar espiritualmente, pero los datos que regresaron nos dicen que no ayudaron a la gente. Y luego en otra ocasión, Bill Hybels confiesa, cometimos un error. Lo que deberíamos haber hecho cuando las personas cruzaron la línea de la fe y se convirtieron en cristianos es que deberíamos haber comenzado a decirles que tienen que asumir la responsabilidad de autoalimentarse. Deberíamos haberle aconsejado a la gente cómo leer su Biblia, cómo hacer las prácticas espirituales, la oración, el ayuno, por su cuenta. En otras palabras, dice Hybels, el crecimiento espiritual no ocurre mejor al volverse dependiente de programas elaborados de la iglesia, sino a través de las antiguas prácticas espirituales de oración, lectura de la Biblia y relaciones. Irónicamente, estas disciplinas básicas no requieren instalaciones multimillonarias ni cientos de empleados para administrarlas. ¿Se acabó la batería? ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto ocurrió, y lo que es triste es que muchas iglesias no captaron lo que ellos están diciendo. ¿No lo uso? Las iglesias simplemente siguieron, la mayoría de las iglesias siguieron adelante. No agarraron el memo, ¿ok? Y yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo podemos nosotros
ser una iglesia que se enfoca en el desarrollo espiritual de sus miembros. ¿Cómo podemos ser nosotros una iglesia que podemos hacer discípulos como Jesús lo hizo con los suyos? Porque yo pienso que Bill Hybels tiene razón que deberían haber impulsado a las personas a que lean sus Biblias, a que estudien y todo lo demás, pero lo que estoy tratando de mostrarles en los pasajes bíblicos que estoy leyendo esta tarde es que lo que el Señor quiere es que creamos una cultura de discipulado como Él lo hizo con los 12. Okay, de esa manera es la mejor manera, la mejor estrategia de hacer discípulos, de ver madurez, de desarrollar a los cristianos. No va a haber una clase nueva, no va a haber un programa nuevo, es una cultura que tenemos que crear en la iglesia para ver el cambio en el individuo, un compromiso a trabajar juntos en el crecimiento de otros creyentes. Les voy a dar algunas sugerencias, algunos puntos que podemos aplicar para ser fiel en esta mayordomía de hacer discípulos. Número 1, y es bien simple, camina con Jesús. Tú vives la vida cristiana, ¿ok? Yo vivo la vida cristiana. Nos enfocamos en caminar con el Señor, leer las Escrituras, cambiar, ¿verdad? Obedecer la palabra de Dios, amarlo, adorarlo, orar, y cuando cometemos un error le pedimos perdón y hacemos el bien. Día tras día le pedimos: Señor, lléname de tu Espíritu Santo, y nos enfocamos en esa relación vertical. ¿Okay? Ese sería el primer paso, simple. ¿Okay? Pero luego el segundo paso sería seguir el patrón de Jesús con las personas. Este es nuestro horizontal. Ya tenemos enfocado el vertical. Cada día camino con el Señor, cambio, le adoro, le busco, pido perdón. Pero una vez que eso ya está en orden como una rutina diaria, sigo el patrón de Jesús con otras personas. Me enfoco en mi vida horizontal, ¿verdad? Hago lo que hizo Jesús, salgo y comparto el Evangelio con las personas. Les hablo de la necesidad de ser perdonado, la necesidad de confiar en Jesús como nuestro Salvador. Les hablo acerca del arrepentimiento. No es fácil, a veces nos da vergüenza, a veces no nos quieren escuchar, pero si amamos a las almas y si queremos ver a personas rescatadas, vamos a ser fiel a los que nos escuchan, ¿verdad? No vamos a forzar o atacar a nadie. Y luego, con las personas que sí están interesadas en caminar con Jesucristo o que profesan ser creyentes, sea en tu hogar, en tu barrio, en la escuela, en tu trabajo, simplemente desarrollas amistades como lo hizo Jesús, amistades, relaciones donde tú puedes ayudarlos a crecer en su vida espiritual. Puedes orar con ellos, puedes animarlos, puedes darles una palabra bíblica que va a edificar sus vidas. Y no solamente das, pero abres tu corazón y dices: sabes que esta semana tuve un problema y con un amigo y estoy muy enojado y tienes algún consejo, y la persona que quiere ayudarte en esta nueva cultura, ¿verdad? De hacer discípulos, de ver si sabes que yo tuve ese mismo problema y eso es lo que Dios me enseñó que debo hacer. Entonces, esa es una cultura donde vamos a poder ayudarnos los unos a los otros a llegar poco a poco a la madurez. Miren por favor otra vez el versículo 20 de Mateo 28. Dice: enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, cualquier persona especialmente personas nuevas, especialmente personas que recién están conociendo la palabra de Dios, les enseñamos a que guarden lo que el Señor nos ha mandado a nosotros. ¿Sabes qué? El Señor hace 2 meses estaba batallando, estaba muy enojado con una persona y no quería perdonar, y estaba, en vez de hirviendo en mi
falta de perdón, comencé a escuchar mensajes acerca de el perdón, y esos mensajes me estaban dando cada día, y finalmente me tuve que rendir porque no quería afectar más negativamente mi relación con el Señor. Quería estar libre, quería poder escuchar de Él. Entonces tú lo compartes y esa persona dice, wow, sí es. Entonces esa persona va a su casa y busca en el internet mensajes acerca del perdón, está enojado y llega a perdonar y regresa y dice, gracias hermano, gracias hermana que me compartiste, porque esos mensajes que me diste me ayudaron y ya no pude más, tuve que perdonar. Entonces eso es algo tan simple, pero ese debe ser nuestro enfoque, hacer discípulos. Tenemos el Evangelio que transforma y tenemos la palabra de Dios que va a santificar esa amistad tuya, esa familia tuya todos los días. Ahora les quiero dar 4 cosas rápidas que nos van a ayudar a ser discípulos, ¿ok? 4 cosas rápidas. Hacer discípulos involucra instrucción verbal. Lo acabamos de mencionar. Hablas con las personas y les compartes lo que el Señor te ha compartido, sea por correo electrónico, sea por plática aquí en la iglesia, sea por teléfono, sea como sea. Oras y esa palabra que tú compartes se vuelve una semilla que va plantada en su corazón y el Señor con el tiempo da fruto a esa palabra. Entonces, para ser discípulos, compartes con palabras. El próximo. Hacer discípulos involucra no solamente palabras, pero imitación. Imitación. Como les comenté hace un ratito, lo que hizo Jesús. Jesús no venía, les daba una clase a sus discípulos y se iba a su casa. No, Jesús vivió con ellos. Jesús comió con ellos. Lo miraron a Jesús en todas las situaciones de la vida. Miraron sus pasiones, miraron su actitud, miraron sus reacciones. Entonces eso es crucial para el desarrollo de otro discípulo. Tiene que estar expuesto al estilo de vida de un cristiano. Y si tú eres un verdadero cristiano o cristiana, tú desarrollas ese tipo de relación donde van a pasar tiempo juntos, un lonche, o llevan a los niños a jugar juntos, quién sabe qué, pero eso es importante. Escuchen lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 3:10 acerca de Timoteo. Dice, pero tú has seguido de cerca mi enseñanza y mi conducta, mi propósito, mi fe, mi paciencia, amor, perseverancia, persecuciones y aflicciones. Tú me viste en las buenas y las malas, tú observaste mi conducta, tú observaste mi fe, tú observaste cómo yo amaba, cómo yo perseveraba, cómo reaccionaba en las persecuciones y aflicciones que me sobrevinieron en Antioquía, Iconio y Listra. Todas estas persecuciones he sufrido y de todas me libró el Señor. Tú viste incluso cómo el Señor me libró. Entonces esa es la mejor escuela que un discípulo puede tener. Y es importante, es la manera que Timoteo creció. Tienen que ver tu vida, y si tú eres nuevo en los caminos del Señor, tienes que ser expuesto a esa vida de esa persona que tiene un poquito más de tiempo en Cristo que tú. 3, hacer discípulos tiene un aspecto paternal. Tiene un aspecto paternal. Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 2:11, sabéis que fuimos para cada... Este es Pablo hablando con la iglesia. Fuimos para cada uno de vosotros como el padre para sus propios hijos. Os exhortábamos y os animábamos. El mejor ejemplo que les puedo dar de esto, hermanos, es mis 6 hijos. Los 6 hijos que mi esposa y yo tenemos, los he criado como para ser discípulos de Jesucristo. Y no hice un perfecto trabajo, cometí errores. Yo pienso que todos los padres cometemos errores. No soy una persona perfecta, soy una persona con todos mis defectos. Ellos no son personas perfectas tampoco, pero procuré hacer lo que Jesús hizo. Y pues obviamente es un poco más fácil cuando son tus hijos y vives con ellos, pero ellos vieron mi relación con el Señor, ellos vieron mis errores, ellos vieron mis triunfos, ellos vieron cómo trataba a mi esposa, ellos miraron mis altas y bajas, y lo que yo puedo ver ahorita en sus vidas
me maravilla, porque como les digo, ninguno de nosotros somos perfectos, pero veo 6 hijos que tienen un deseo de obedecer al Señor. Están creciendo, cometen sus errores, algunos están en un nivel de madurez más alto que el otro, pero uno de los mayores gozos de mi vida es ver eso. Entonces ya yo tengo un ejemplo de cómo discipular, y con otras personas que trato de discipular, pues no los trato como cuando eran mis hijos niños, pero los trato como trato a mis hijos ahora que son adultos, y trato de invertir en sus vidas. Y como les digo, ya ese es un aspecto de hacer discípulos. Y 4, y no sé cómo les caiga punto número 4, el sermón dominical no es suficiente para ser discípulos. El sermón dominical no es suficiente para ser discípulos. No sé si alguien más lo está diciendo, pero es algo bíblico. Es algo que vamos a ver un momento en el libro de Efesios. El sermón del domingo es instructivo. El sermón del domingo es importante otra vez si se está preparando bíblicamente, si se está preparando con oración y exponiendo la palabra. Pero no es suficiente. No es suficiente. Y les voy a ilustrar. ¿Okay? Ayer estaba preparándome para dar este mensaje. Y estaba orando. Y le pedí al Señor, Señor, ayúdame a enseñar con claridad. Ayúdame a tener una palabra de ánimo para el desanimado. Señor, ayúdame a traer la palabra del Evangelio al perdido. Señor, ayúdame a poder de alguna manera contestar las preguntas de personas que traen en sus corazones y asisten al servicio. Y conforme estaba yo preparando este mensaje y orando estas oraciones, es como si las mismas palabras que yo estaba estudiando, el Señor usó esas palabras para decirme, tú no puedes hacer todo eso. Yo tengo muchas personas dotadas en esa congregación que yo las he llamado para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Y saben quiénes son esas personas? Son ustedes. Son ustedes. Todos tenemos ese llamado de edificar el cuerpo de Cristo. Ustedes y yo tenemos dones que Dios quiere usar para edificar al otro hermano, a la hermana. Ustedes y yo tenemos experiencias, conocimiento de Dios, de la palabra, que puede ayudar a una persona que está pasando por algo difícil esta tarde. Tú y yo hemos tenido, pues voy a enfocarme en ustedes, ¿verdad? Porque yo trato de compartir todo eso del púlpito, pero ustedes también tienen aflicciones y batallas que han pasado, y si tú las compartirías con alguna persona que ha pasado por algo similar y cómo Dios te libró y te rescató y te animó, esa necesidad que esa persona trae esta tarde en su corazón sería cumplida. ¿Te imaginarías lo que sería si cada persona vendría a la iglesia cada domingo y estaría dispuesta a compartir, a animar con la palabra de Dios a su hermano, a su hermana, y que la persona necesitada vendría lista para abrir su corazón y compartir lo que está pasando y lo que necesita ayuda? Si esa voluntad y esa necesidad se juntarían, Dios haría grandes cosas en esta iglesia y en todas las iglesias. O si simplemente vienes a su lado para orar, sería una palabra tan grande de ánimo que no te imaginarías. Pero no hemos sido acostumbrados a vivir de esta manera. Hemos sido acostumbrados a pensar que todo el ministerio pasa en esos 55 minutos de predicación, y no es así. Ministrar, edificar, discipular, madurar, eso ocurre a través de la semana, cada semana. Eso es lo que la Biblia enseña. Esa es una iglesia. El ministerio nunca fue la intención de Dios que solamente una persona a la semana, usando sus dones, los usaría y el resto simplemente escucharía. Eso no es una iglesia, ¿ok? Y no estoy diciendo que no somos una iglesia, porque muchos de ustedes lo hacen, pero estamos tratando de levantar esta cultura a que todos veamos esa responsabilidad y todos tengamos ese objetivo. En 1 Corintios 12, escuchen lo que dice Pablo. Ahora bien,
Versículo 4. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay también diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. También hay diversidad de actividades, maneras que esos ministerios son desarrollados. Pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos. Pero a cada cual, no solamente a los pastores, a cada cual es dada la manifestación del Espíritu para el provecho mutuo. Y ya hemos visto la lista de dones. Y el Señor está diciendo, hacer discípulos, edificar a la iglesia, es tarea de todos. Y lo que hemos hecho, como les digo, hemos comprado en esta cultura de consumismo, donde venimos, escuchamos, nos vamos y nuestros dones están dormidos. Y Dios queriendo usar tu vida para bendecir, edificar, crecer la vida de otra persona en muchas áreas. Yo sé que algunos no están listos porque son nuevos, pero muchos que estamos listos no lo estamos haciendo, dones durmiendo, no haciendo discípulos. Y a veces nos preguntamos por qué no tenemos gozo. Es porque estamos siendo invertidos, pero no estamos siendo vertidos con esos ministerios y habilidades que Dios quiere que tú y yo usemos. Y como les digo, la iglesia en la Biblia es diferente de lo que estamos acostumbrados en este país. Efesios 4:11 dice que Jesús, Él mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? ¿A fin de hacer todo el ministerio? No, a fin de capacitar a los santos, a los creyentes, para la obra de ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, todos los creyentes tienen esa responsabilidad. La responsabilidad de los pastores es que capacitar, entrenar, darte las herramientas que tú necesitas, la enseñanza bíblica, el entendimiento, el conocimiento de la palabra de Dios, de conceptos bíblicos, para que tú hagas la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos alcancemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que Jesús venga, hasta ser un hombre plena de madurez, hasta que seamos maduros, hasta la medida de la estatura en la plenitud de Cristo. Y la madurez es llegar a ser como Jesús. Todos aquí están dotados. Todos aquí están llamados a contribuir al crecimiento del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que entender eso. Ahora les quiero dar una ilustración, ¿okay? En mi mente tengo dos familias, no familias que conozco, pero estos son ejemplos que he visto a lo largo de años. No es una ilustración perfecta, pero aquí veo una familia, 20 años en la iglesia, no son personas perfectas, tienen sus problemas. El esposo y la esposa se aman, tranquilos, tienen sus argumentos, pero los superan. Con la ayuda de Dios, con el arrepentimiento, con la palabra de Dios, los superan. Cuando tienen algo pesado que tienen en sus vidas, igual, oración, oran juntos, superan sus problemas, estables en una iglesia por 20 años y no viven vidas estresadas, ven a Dios trabajando en sus vidas, ¿okay? Y luego hay otra familia, 20 años en la iglesia, igual de tiempo, igual de servicios, pero están en su tercera o cuarta iglesia, siempre están estresados, a veces se gritan, cuando tienen problemas no saben superarlos, no saben dónde en las escrituras, y en realidad no han hecho amistades en la iglesia que les pueda ayudar a lidiar con ciertas cosas. ¿Cuál es la diferencia? Ambos asisten, ambos están sentados el domingo. Una familia, la que está prosperando espiritualmente a pesar de sus defectos y errores, es parte de la comunidad de creyentes. Han sido discipulados, están discipulados a otras personas. Los padres han discipulado a sus hijos y no solamente están en la iglesia, pero son parte de servir en la iglesia. Y la otra familia
también llegan, pero muchas veces no son constantes, no forman parte de la comunidad, casi no conviven, no tienen amistades cercanas cristianas. Y lo triste en esa situación es que no están en una iglesia que tiene como objetivo ayudarles a madurar espiritualmente, porque el enfoque está en los servicios y los eventos, y en realidad los pastores no tienen un interés personal en sus almas, porque piensan que están haciendo suficiente del púlpito, ¿okay? Y esas familias quizás jamás van a crecer como Dios quisiera, y su concepto del discipulado no es el que tú y yo tenemos, pero nada más es algo que han visto en el boletín. Y otra vez, digo todo eso para enfatizar que el sermón dominical no es suficiente, nunca fue diseñado para ser suficiente, fue diseñado, Efesios 4, para capacitar a los cristianos a que todos se involucren en proveer lo que es suficiente para sus hermanos. ¿Okay? ¿Están claras estas cosas? ¿Tienen sentido lo que les estoy diciendo? Necesitamos mejorar nuestra cultura de evangelización y de hacer discípulos en la iglesia. Trabajar con los perdidos y trabajar con las personas que están llegando. Entonces les estoy pidiendo hoy que seamos todos juntos buenos administradores. Camina con Jesús. Camina con Jesús. Crece en los caminos de Jesús. Y luego, con cualquier cristiano, no solamente hablen de los Dodgers. ¿Okay? A pesar que ya han ganado 107 partidos, gloria a Dios. Pero también, y no estoy diciendo que hay algo malo en eso, no, pero que eso no sea lo único. Esa persona está batallando. Tú estás batallando. Y puede haber una edificación mutua. Tú puedes crecer por medio de sus palabras, de sus oraciones, de su amistad. Quizás no el mismo día, pero conforme se desarrolla esa amistad, tú vas a recibir beneficio. Comparte tu fe. Habla con alguien. Trata de hablar con por lo menos una persona. Esta iglesia de Chino Valley Community Church está teniendo un programa para animar a las personas a que hablen con una persona, y el pastor me sugirió hacer el programa, y quizás lo hagamos, pero programa, hagámoslo, hablemos con alguien. He tenido el privilegio de hablar con alguien en el trabajo hace una semana, con mi tío, y no lo estoy pensando, simplemente no los quiero ver ir al infierno, y Dios me da una oportunidad, me hace una pregunta, entro y les comparto acerca de lo que Jesús ha hecho por ellos. Ahora, si tú conoces a un creyente que sea nuevo o casi nuevo en el trabajo, en la iglesia, en tu familia, ayúdale a encontrar una iglesia, y si está en la iglesia, acuérdate que no es suficiente. Tú invierte en ellos, tú derrama en ellos, y no esperes que alguien más lo haga, porque no importa qué tal dotado es un pastor, nunca va a poder cumplir todas las necesidades de ese amigo o de ese miembro de la familia. ¿Okay? Tú que tienes un entendimiento de quién es Cristo y cómo Él trabaja en tu vida, tú puedes hacerle más bien a esa persona que muchas otras personas, porque tú tienes esa proximidad. Ahora, yo les voy a hacer una promesa, ¿okay? Y eso es algo que ya está en camino en nuestra iglesia. Vamos a hacer cambios. Vamos a estar más enfocados en esto, en el desarrollo espiritual del cuerpo de Cristo. ¿Okay? Y por ejemplo, la primera cosa que queremos desarrollar como liderazgo aquí, ministerios que giran en torno a personas dotadas, no tradiciones. En otras palabras, los ministerios que queremos tener en esta iglesia, no quiero que sean, es que el pastor tuvo la idea que quiere salir a tocar puertas en el neighborhood. Ok, no hay nadie, olvídate, no lo hacemos. I don't care, y no voy a reclutar. Pero si tú vienes y tú dices, ¿sabes qué? Me duele tanto mi corazón que estos viejitos, estas viejitas de 80 años, 90 años en la casa convaleciente no tienen a nadie que les pueda hablar de Cristo.
parece que podría ir, me pueden apoyar. Claro que sí, porque está en tu corazón, es tu don, es tu deseo. Si tú me dices, sabes que no puedo servir en un ministerio de niños, pero quiero hacer manualidades con ellos una vez al mes, podría ser, me encanta ver sus ojitos abrirse y gozarse cuando hacen. Claro que sí. Entonces ese va a ser nuestro enfoque. Y esas dos cosas incluso personas lo han hecho. Alguien me dijo el otro día, quiero enseñarle a las mujeres a cocinar. Gloria a Dios, porque es Tito capítulo 2 nos habla de la importancia que mujeres jóvenes se desarrollen en su ministerio, en su hogar. Es algo bíblico. Entonces queremos armar ministerios, pero no lo que se nos ocurra a nosotros, pero ministerios que tornan alrededor de sus dones de ustedes, sus intereses de ustedes, donde ustedes dicen, yo quiero alcanzar, yo quiero animar, yo quiero bendecir, y nosotros vamos a decir, claro que sí, porque ahora ya ustedes están usando sus dones, ahora no es el enfoque, el ministerio, el evento, es usted, su desarrollo, su cooperación. Segundo, probablemente vamos a parar, y lo he querido hacer por mucho tiempo, nuestra reunión del jueves. ¿Para qué? Para hacer grupos que se reúnen más cerca de tu casa. ¿Okay? Yo entiendo que hay personas que no pueden venir entre semana por estar lejos, tráfico, trabajo. Entonces, con este enfoque de ministrar las necesidades de los individuos y de las familias, quiero comenzar estudios, grupos bíblicos de enseñanza y de oración cerca donde tú vives. Okay, ahorita tenemos opción en Montclair, tenemos opción en Jurupa y tenemos opción probablemente en Chino, y el enfoque va a ser, capacitar a estos líderes, sea una pareja que quiere trabajar con un grupo, y capacitarlos no para ser los mejores habladores o tener el mejor café, pero para ser personas que están enfocados en edificar tu vida, en hablar con escrituras a tus problemas, en ayudarte con soluciones que mejor van a glorificar a Cristo en tu familia. Ese va a ser el entrenamiento, ese va a ser el enfoque en estos grupos de las casas. Y yo pienso que eso va a ser genial. Y este libro es uno de los 3 libros que tenemos, Discipulado Cristiano. Es uno de los libros, y son temas importantes, que es la fe, el amor, el perdón, los dones del Espíritu. Estos son los temas que son la fundación de nuestra fe cristiana, y tenemos 2 otros libros, y estos son los libros que podemos usar en estas reuniones, pero otra vez el enfoque no es, tú sabes, en la hoja y todo, no, es edificar vidas, madurez, tu familia, tus hijos, ¿verdad? Verte crecer y estar gozoso en el Señor. Y finalmente, 3, las juntas de líderes, y esto es algo que ya comenzamos, más orientadas a las necesidades de los individuos y las familias. Somos culpables muchas veces como líderes que nuestras reuniones de pastores se trata de finanzas, se trata de edificio y se trata del presupuesto, y esas cosas, son importantes, pero también podemos hacer un shift, ¿verdad? Un cambio donde lidiamos con esas cosas rápidamente y luego vamos a lo más importante, que son ustedes. El hermano fulano, no lo hemos visto, la última vez que hablé con él estaba muy enojado con su esposa, y no estoy hablando de ninguno de ustedes, no sé nada. Entonces, Pastor Eric, ¿por qué no lo llamas? ¿Por qué no lo visitas? ¿Por qué no vas y oras con él? ¿Verdad? Eso es más importante, porque el ministerio no se trata de estructura y programas y eventos, se trata de personas, edificar personas para la gloria de Dios. Y este pasaje lo dice, 1 Tesalonicenses 5, 12 al 14, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que entre vosotros trabajan, que os presiden en el Señor y os dan instrucción, simplemente que vean que están haciendo una buena obra, tenlos en alta estima con amor a causa de su obra, vivid en paz los unos con los otros. Y luego fíjense, hermanos, también os exhortamos a que amonestéis a los desordenados,
que alentéis a los de poco ánimo y a que des apoyo a los débiles. El ministerio es que vengas a un lado de las personas, exhortes a los que necesitan exhortación, levantes a los que están de poco ánimo, y los que son débiles, apóyalos, levántalos para que no se caigan. Ese es el ministerio. Entonces, podemos crear aquí en esta iglesia una cultura que se enfoque más en hacer discípulos, en desarrollar vidas, en edificar nuestras vidas espirituales. ¿Pueden ustedes ser parte de este enfoque? ¿Podemos trabajar juntos en una cultura de evangelización y de hacer discípulos? ¿Qué creen? ¿No? Pues sería algo genial. Y como les digo, a la iglesia de Willow Creek, tantos años, 30 años invirtiendo en problemas, y que ellos lo descubran y que nosotros no aprendamos de eso, sería un error, hermanos. Entonces, por favor, seamos buenos mayordomos en esta área del evangelio y hacer discípulos. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por tu Espíritu Santo, gracias te damos por buenos recursos y libros que nos das para capacitarnos y para instruirnos. Señor, estoy convencido que el crecimiento personal de nosotros jamás debe parar, y que si pensamos que hemos llegado a un nivel donde no tenemos mucho más que aprender, estamos mal. Estoy convencido, especialmente después de estudiar este tema, que tenemos tanto para aprender, aunque seamos cristianos de por vida, aunque seamos pastores, teólogos, ya a los 80 años, 90 años, todavía, Señor, hay tanto que aprender, Señor. Y este enfoque de hacer discípulos, te pido que sea parte de nuestra cultura aquí en Gracia. Yo sé que es un poco incómodo a veces hacer amistades. Yo sé que es incómodo sacar el tema, Señor, pero ayúdanos a hacer un esfuerzo con la ayuda de tu Espíritu Santo, a abrir nuestro corazón, a venir a un lado del prójimo, del hermano, listo para orar con él, ministrarle a ella, apoyar a esa familia, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer lo que hizo Jesús, lo que Él nos mandó en la gran comisión, que es hacer discípulos, desarrollar pupilos, aprendices para ti, Señor. Ayúdanos a hacer ese nuestro anhelo hasta que tú regreses, Señor. Ayúdanos a no solamente venir a escuchar, pero a participar. Gracias, Señor, te damos por tu amor, tu fidelidad. Tu palabra dice que tú quieres que caminemos en plenitud de gozo, y no creo que hay nada que nos va a dar más gozo, aparte de nuestra relación íntima contigo, de ver a otras personas ser salvas y crecer y madurar espiritualmente por lo que nosotros podemos aportar en sus vidas con tu ayuda. Gracias. Úsanos, Señor, en gran manera esta semana. Ábrenos puertas, oportunidades, sea en persona, por texto, como sea, Señor. Pero ayúdanos a ser buenos mayordomos de este evangelio y de este llamado a ser discípulos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted necesita oración después del servicio, hermano Abraham y su esposa pueden estar aquí. Abraham y Lucy van a estar aquí para orar con cualquier persona que tiene necesidad. Si tú tienes cualquier otra necesidad, puedes hablar conmigo y mi esposa. Pero Dios les bendiga, hermanos, y ánimo. Adelante con el Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para terminar con esta última alabanza. Vamos a adorar todos juntos al Cordero en gloria.